Muy bien, hermanos, buenos días. Como ya habrán visto en el pizarrón, vamos a continuar con nuestro tema. Pues las últimas veces que me tocó predicar fue en junio, creo que el domingo 12 y el domingo 19 de junio, y empezamos a ver el tema del glorioso evangelio. Vimos en el primer tema 4 puntos, no sé si los recuerdan. El primer punto es el gran dilema en la Escritura: cómo es que un Dios justo puede perdonar a los pecadores sin dejar de ser justo. Vimos el segundo punto, que fue el aborrecimiento de Dios. Vimos otro punto, que fue que la cruz de Cristo significa que la justicia de Dios fue satisfecha, y luego vimos que la resurrección de Cristo es la manifestación pública de que el Padre estaba satisfecho con ese sacrificio. En el segundo tema del glorioso evangelio vimos solamente 2 partes: qué era, qué significa la depravación total y qué no significa la depravación total. Entonces hoy vamos a continuar con la tercera parte. Es hoy domingo 7 de agosto del 2022, ya siendo las 10 de la mañana con 25 minutos. Vamos a la palabra y vamos a mencionar esto a manera de introducción. Lo que vamos a comentar hoy es una enseñanza clásica sobre la salvación, algo básico sobre la salvación. Cuando estudiamos los comentarios antiguos de los teólogos, podemos ver que los textos que vamos a leer hoy se interpretan y se han interpretado de una manera diferente por ellos que la interpretación que tenemos el día de hoy por la teología actual. Entonces vamos a ver al estudiar estos versículos que ya están apuntados igual en el pizarrón, que los cristianos en la antigüedad creían de una manera diferente a lo que muchas iglesias están creyendo el día de hoy. Hoy vamos a ver varias verdades bíblicas acerca de la salvación, de las propias palabras, de las propias enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que fueron dichas. Vamos a tomar una sección de lo que se conoce como el Sermón del Monte, exactamente en el capítulo 7, y vamos a ver qué es lo que significan esas palabras. Que Dios nos ayude por su Espíritu Santo, que Dios nos dé la gracia para que podamos comprender y salir nutridos en esta mañana. Entonces, el primer punto, vamos a dividir nuestro estudio en 2 puntos nada más. El primer punto es la puerta estrecha y el camino angosto. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice así, el título de ese párrafo es La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Vieron? Entonces el primer punto es la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces aquí en esta lectura podemos ver 2 cosas. Primero, que hay una puerta. Segundo, que hay también un camino. ¿Qué significa eso? Solamente estamos tomando la parte positiva del tema, la puerta estrecha y el camino angosto. No nos vamos a referir o no vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la puerta ancha y el camino espacioso. Entonces, vemos que hay una puerta, dice Cristo, y hay un camino. Son 2 cosas, ya que en el día de hoy, en muchas iglesias se habla solamente de la puerta. Se hace mucho énfasis que hay que entrar por la puerta, que hay que pasar por la puerta, pero no hablan mucho del camino. Vean, esto lo podemos ver tú y yo. Quizá tú y yo fuimos personas, cuando estábamos en una iglesia falsa, en el falso cristianismo, nosotros mismos hemos sido testigos. Cuando una persona habla de su salvación, siempre habla del momento de su conversión, del momento de su conversión en el pasado, pero casi nunca habla de su estilo de vida actual. Casi nunca habla de cómo vive en el día de hoy.
Quizás tiene seguridad de salvación falsa porque esa persona cree que ha pasado por la puerta, pero nunca piensa en su actual manera de vivir. O sea, no piensa en el camino que está caminando, no mira sus pasos, no toma en cuenta sus decisiones. Toda su confianza está puesta en una decisión que hizo en un momento del pasado, pero no se confirma esa decisión que hizo en el pasado con su actual estilo de vida, con su caminar en el día de hoy. ¿Y por qué podría una persona creer así? ¿Por qué cree una persona así? Primeramente porque así fue mal enseñada en su iglesia. Así se enseña mal en la mayoría de las iglesias en el día de hoy. Por eso dije al principio, lo que vamos a ver hoy es contrario a lo que los teólogos de la antigüedad creían, a lo que los cristianos comunes y corrientes como tú y yo creían. Lo que hoy se predica en las iglesias, dice, basta con que entres por la puerta, no importa cómo vivas, tú ya eres salvo. No, Cristo nos está enseñando que hay dos cosas. Por eso dije, hay una puerta, sí, hay que pasar por ella, pero también hay un camino, y ese camino es angosto, del que tú y yo varias veces nos hemos extraviado. Pero escucha bien, si hemos pasado, extraviado temporalmente, porque si hemos pasado por la puerta, el Señor, te das cuenta cómo te vuelve a traer por el camino angosto. Porque así como no tuvimos la sabiduría para entrar nosotros mismos por la puerta, nunca vamos a tener sabiduría personal para andar por ese camino angosto. Es una gracia de Dios. Entonces los verdaderos cristianos de la antigüedad predicaron de otra forma, más o menos así. Preguntaban, ¿cómo se puede ser salvo? Decían, por medio de pasar por la puerta estrecha, es decir, por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir a Cristo por medio de la fe. Pero ¿cómo sabemos que de verdad hemos pasado por la puerta estrecha? Porque en este momento, en la vida actual, en el presente, estamos caminando en el camino angosto. Véanlo. Esa es la única manera de que nosotros sepamos y de saber que otras personas han pasado por la puerta, sí, hoy están caminando en el camino angosto. Y hay una gran diferencia en lo que se predica el día de hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas de lo que se creía en el pasado. Entonces dice Cristo mismo dice, por eso tomamos estos versículos de Mateo 7, 13 y 4. Cristo dice que la evidencia bíblica, no la evidencia personal, esto no es algo de interpretación personal, aunque sí, de manera subjetiva nosotros debemos examinarnos si yo estoy recibiendo esta verdad, si yo la creo. Cristo dice, la evidencia bíblica de que una persona ha pasado por la puerta estrecha es que ahora está caminando en el camino angosto, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera y constante. Y si se extravía temporalmente, regresa. Dios lo regresa al camino angosto. Es tan angosto este camino, es tan estrecha esta puerta que es única. La puerta es única, es Cristo. El camino es angosto, imposible de caminar por nosotros mismos. Peor para los inconversos. Tampoco es correcto enseñar, como igual muchas falsas iglesias enseñan, tampoco es correcto enseñar que primero se debe de caminar en el camino angosto para luego llegar a la puerta estrecha. No, eso significaría salvación por obras humanas. Y muchos eso enseñan, no, es que tú tienes que caminar por el camino angosto para que al final Dios te salve. Mentira, Cristo lo pone al revés. Cristo dice, primero hay que entrar por la puerta y como resultado de haber pasado por esa puerta estrecha, el cristiano empezará a caminar por un camino angosto. Es decir, todos los pecadores serán salvos sin sus obras personales. Escucha bien, todos los pecadores serán salvos sin sus obras personales.
Serán salvos únicamente arrepintiéndose de todos sus pecados y acudiendo a Jesús en fe. ¿Eso qué significa? Creer en su muerte y resurrección. Y una vez ya salvos, una vez ya convertidos al cristianismo por medio del arrepentimiento de pecados y la fe en Jesús, se evidenciará, dice Cristo, con una vida nueva, un nuevo camino, un nuevo estilo de vida constante, no en el pasado. Nuestra vida cristiana empezó en el pasado. En un momento de nuestra vida el Señor nos regeneró, nos hizo pasar por la puerta estrecha por medio de la fe y del arrepentimiento cuando nos convirtió, cuando previamente nos hizo nuevas criaturas, pero nosotros podemos dar evidencia. Señor, hoy estás confirmando tu obra en mí. Tú me estás manteniendo en el camino angosto. Esta es la manera como yo sé también, cómo puedo ver que mis hermanos, ellos y yo somos salvos por tu gracia. El camino angosto, repito, es el camino marcado por la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Es un camino angosto que los creyentes no se van a autoforjar. Es un camino angosto que ya está escrito, dado, manifestado, revelado en las Escrituras. Es el discipulado o es la madurez en Cristo, y la puerta estrecha es Jesucristo. Él mismo se presenta como la puerta de las ovejas, la puerta estrecha. Vamos a ver Juan capítulo 10, no pierdas Mateo 7. Juan 10, 7 y 9. Juan 10, versículos 7 y versículo 9. Dice así: Jesús el buen pastor, dice el título de ese párrafo, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esa, la puerta estrecha, la única puerta. Brincamos al versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, véanlo, será salvo. Listo, salvo, siempre salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean, está marcando la puerta, que es Cristo, por medio de la fe y el arrepentimiento, y el camino, entrar, salir, alimentarte en el pasto de las ovejas, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo también lo escribió a la iglesia de Éfeso. Él también enseñó que primero se entra por la puerta estrecha, la cual es creer en Jesucristo, y por medio de esa fe salvadora se evidencia como caminando por el camino angosto marcado por la palabra de Dios. No pierdas Mateo 7, vamos a Efesios capítulo 2, unos versículos muy conocidos, pero poco entendidos. Efesios 2 del 8 al 10, véanlo. Efesios capítulo 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es entrar por la puerta estrecha. La salvación es un acto de gracia. El medio es la fe, el arrepentimiento. Dice, y esto no es de vosotros, no es de ustedes ni la gracia, no es de ustedes ni la salvación ni la fe. Todo eso es un paquete que se llama el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es únicamente por pasar por la puerta. Ahora, ¿cómo sabemos que una persona ya tuvo la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo? Porque ya es hechura de Dios, ya es una nueva criatura. Véanlo, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para caminar el camino angosto. Buenas obras que Dios, las cuales Dios preparó, predestinó, designó de antemano para que anduviésemos, ahí se incluye Pablo, para que anduviésemos en ellas. Somos salvos sin nuestras obras para buenas obras bíblicas. Primero pasamos por la puerta estrecha. ¿Cómo lo sabemos? Caminando por el camino angosto. Entonces, el camino angosto nunca ha sido fácil. Pero si una persona dice que ha recibido a Cristo,
Escucha bien, si una persona dice que ha recibido a Cristo y comienza a caminar con el Señor, aunque tenga bastantes luchas, y el día de hoy quizá dé 2 pasos hacia atrás y luego da 3 pasos adelante, quizá por un momento se extravía por acá, se extravía por allá, pero si sigue poco a poco creciendo, si sigue poco a poco avanzando en la madurez, creciendo en su santificación y en su conformidad a Cristo, aunque tenga esas luchas reales, esos ligeros extravíos temporales del camino angosto, si él sigue confiando y creyendo y luchando, eso es evidencia de que ha conocido al Señor. Porque el camino angosto no significa que es un camino fácil. Es lo más difícil que se puede experimentar. Pero como vimos, es una gracia de Dios. Y el Señor va a preservar a sus ovejas cuando ellas pasen por la puerta estrecha y estén andando en el camino angosto. Repito, pero caminar en el camino espacioso, caminar en el otro camino, que es el camino espacioso, que significa no obedecer la palabra del Señor, no seguirlo a Él. Él es el pastor de la oveja. Pasa por la puerta y en ese camino estrecho el que guía es el Señor. Todos aquellos que caminan en el camino espacioso, que no obedecen la palabra del Señor, Cristo dice en Mateo 7, 13 y 14, eso es evidencia de que una persona nunca ha pasado por la puerta estrecha, aunque diga que es creyente. Si no obedece los principios básicos de la salvación. Ejemplo, no ora, no lee la Biblia, no se congrega, no ama a sus hermanos, no quiere servir al Señor, se enoja cuando se le exhorta, evita, evade, está como un llanero solitario en el Evangelio. Eso dice Cristo, no lo dice ningún libro de teología, lo dice Cristo. Eso es evidencia de que no ha pasado por la puerta estrecha. Aunque esto nos confronte, esto no nos guste, así es. Claro, si una persona dice que eso lo vamos a ver en el segundo punto, si una persona dice que ha pasado por la puerta estrecha, pero como dije hace rato, tiene un desvío, tiene una caída, tiene una lucha, pero ves que está ahí y sigue, bueno, puedo decir, hermano, continúa, sigue, busca, recuerda qué ha hecho Cristo por ti. Pero si es una persona que constantemente, en la generalidad de su vida, en todas las áreas de su vida, no quiere, no le interesa mantenerse en el camino angosto, pues eso está dando más evidencias de que no ha conocido al Señor. Porque escucha bien, un cristiano sí puede extraviarse temporalmente del camino angosto, como mencioné hace rato. Por eso precisamente es un camino angosto. Pero no podrá seguir caminando así, porque el Señor, que ya es así mismo como la puerta por la cual pasó, es su pastor, el mismo Señor lo va a disciplinar y lo va a corregir. Como dice Hebreos capítulo 12, vamos a Hebreos, no pierdas Mateo 7, Hebreos 12, versículos 5 y 6. Claro que sí, todos nosotros hemos experimentado ligeras caídas, luchas, debilidades, nos hemos desviado momentáneamente de este camino angosto, pero el Señor nos ha disciplinado y nos ha corregido. Hebreos 12 del 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ya eres hijo, se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, véanlo, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, y aquí está hablando de un amor de elección, no solamente que conoce nuestros hechos, nos conoce de manera personal, nos predestinó para ser sus hijos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nos ama, nos conoce.
Es una relación íntima, a ese tipo de amor se refiere, un amor electivo. Y si nos ama, nos va a disciplinar y nos va a azotar porque nos ha hecho pasar por la puerta estrecha. Entonces sí podremos desviarnos temporalmente del camino angosto. Sí podremos flaquear en la lucha contra las tentaciones, las pruebas, el pecado, quizá a veces hasta caeremos. Pero si hemos pasado por la puerta estrecha, Cristo mismo, nuestro pastor, nos volverá a llevar a la fe y al arrepentimiento. Y escucha bien, no solamente nos traerá de nuevo a la fe salvífica en Él y al arrepentimiento de nuestro pecado, el Señor pondrá un mayor temor hacia Él para no volvernos a salir del camino angosto. Ya que, como dije, entrar por la puerta angosta, estrecha, y andar en el camino angosto es obra de Dios. Él va a preservar a los suyos. Un creyente puede extraviarse del camino angosto mientras en su proceso de crecimiento aprende a caminar en él sin extraviarse. Pero si se extravía lo hará temporalmente, no definitivamente, no apostatará de la fe. Ninguno de los elegidos de Dios se va a perder. Cristo hará lo necesario para preservar a los que han pasado verdaderamente por la puerta estrecha. En cambio, no pasar por la puerta estrecha desde el principio, pensando que sí, significa que siempre se andará en el camino espacioso. Eso dice Cristo. Cristo dice que sin la puerta estrecha no hay camino angosto. Sin la puerta estrecha están pasando por la puerta amplia y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y escucha bien, hermano, esto no solamente Cristo se está refiriendo a incrédulos y creyentes, sino aún dentro del mismo pueblo de Dios, entre nosotros. No se está refiriendo a iglesias falsas e iglesias verdaderas, aunque lo implica. Aún se está refiriendo a iglesias donde se predica el verdadero evangelio. Iglesias donde hay verdaderos creyentes. Aún ahí hay personas que confían en la decisión o en la confesión de fe que hicieron en su pasado, pero no miran su actual caminar en el camino angosto. Confían, yo pasé por la puerta hace muchos años, pero mira cómo vives el día de hoy. O mira cómo estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos honrando al Señor con nuestra vida? Sin la puerta estrecha no hay camino angosto. Entonces, si hemos pasado por la puerta estrecha, el Señor nos guiará por el camino angosto. Eso Cristo lo dice. Entren por la puerta estrecha y caminen por el camino que lleva a la vida, el camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aún dentro de las iglesias verdaderas, esto será únicamente la obra de Dios. Y así será. Cristo, quien es la puerta estrecha, nos llevará por el camino del discipulado, por el camino de la madurez, que es el camino angosto en el cual muchos se extravían. El segundo punto de este tema del glorioso evangelio es un poquito más largo que este. Es el árbol, el buen árbol y los frutos buenos. Y está en los versículos siguientes, en el párrafo que dice, por sus frutos los conoceréis, que son del versículo 15 al versículo 20. Vamos a leer, sígueme con la vista. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Véanlo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, ¿qué significa que es árbol malo? Es cortado y echado en el fuego, en la perdición. Así que por sus frutos los conoceréis. Véanlo, versículo 15 está hablando, eso sucederá dentro de las iglesias. Véanlo, hermano, no estoy diciendo, no, allá afuera,
Fuera de todas las iglesias están los falsos profetas. Y dentro de las iglesias están los buenos profetas, que en ese tiempo todavía pues el ministerio profético era vigente. El versículo 15, Cristo está hablando en el contexto inmediato de los falsos profetas, como leímos. Pero en el contexto general se aplica a todos los que confiesan a Cristo, a todos los que en un momento de su vida han confesado a Cristo, han hecho una profesión de fe. Dicen, yo soy creyente, yo soy salvo. Se aplica a todos ellos. Es decir, en todos los que confiesan a Cristo, en todos los que han hecho una decisión por Cristo. Pero nosotros como creyentes, como también criaturas imperfectas, pecaminosas, perdonadas por la gracia, no sabemos lo que está dentro de ellos. Cristo nos dice, aunque no sepamos lo que hay dentro de las personas, tarde o temprano, lo que está dentro de ellos va a salir por medio de lo que hacen, de sus frutos. Véanlo. De sus frutos, tarde o temprano, lo que está dentro de cada creyente, de toda persona que ha confesado a Cristo, que ha hecho su profesión de fe, que dice que ha nacido de nuevo, así lo vamos a poner, aunque diga que es creyente verdadero, tarde o temprano, dice Cristo, va a salir lo que hay dentro de cada uno de los creyentes por lo que hacen, por sus frutos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cristo nos dice, aprendan a discernir lo de adentro de cada creyente, aún lo de dentro de ti mismo, por medio de observar lo de afuera. Claro, como Cristo también da la regla, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, observa y quita la viga que tienes en tu propio ojo. Pero eso también habla de cuidarnos entre nosotros. Claro, empezando con el autoexamen bíblico. Si yo soy una persona que ha pasado por la puerta estrecha y estoy caminando en el camino angosto, dice Cristo, no solamente es andar y andar, sino es un andar que fructifica. Es un andar que fructifica, que se evidencia también dando frutos, lo que hacemos. ¿Por qué? Porque muchas personas nos dicen, pero es que tú no eres nadie para juzgar. Tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Pero Cristo nos enseña aquí y en otros muchos pasajes que no tenemos que saber lo que está dentro del corazón de nadie. Porque lo que está dentro del corazón, dice Cristo, sale por la boca, sale por los frutos, sale por el camino en que estamos andando, sale por nuestros actos o por lo que hacemos. Y ahí también es una evidencia de saber si somos creyentes verdaderos, si Dios sigue perfeccionando su obra en mí. Porque repito, esto es un acontecimiento sobrenatural que sucedió en nosotros en el pasado, si nos regeneró el Señor. Pero eso fue el inicio de algo extraordinario que Dios irá haciendo en nuestra vida. Y extraordinario me refiero a que nos seguirá conformando a su imagen y semejanza. No de manera perfecta, pero sí de manera evidente, de manera bíblica. Entonces, ese es el significado de esta enseñanza. Y también vemos el registro de esto en Mateo capítulo 12, que esto lo vimos hace unas semanas con el pastor Tomás, cuando vino en el mes de julio para el Instituto Bíblico. Mateo 12 del 33 al 35. Dice así, sígueme con la vista. Mateo 12 del 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, véanlo, habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas,
Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Vean, hermanos. Ahí no solamente habla de las palabras, habla de los frutos, de lo que hacemos, nuestra conducta, nuestro carácter. Aquí no nos está diciendo que el creyente verdadero, cuando es regenerado, es maduro de la noche a la mañana. No, pero poco a poco irá dando frutos. Poco a poco irá dando frutos de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo al grado de fe o a la cantidad de fe salvadora que Dios coloque en cada uno de nosotros. Pero todos fructifican, y lo dice en la parábola del sembrador. Unos darán fruto al 30%, otros al 60% y otros al 100 por uno. Y también lo dice en la parábola de los talentos. A uno les da 1 talento, a otros 5, a otros 10, pero todos fructifican, todos tienen talentos. Nadie está ocioso ni inactivo. Todos los creyentes deben demostrar que ya han pasado por la puerta estrecha, deben demostrar que ya son árboles buenos, no por ellos mismos, sino por la gracia de Dios, caminando por el camino angosto y dando buenos frutos. ¿Para qué? Para lucirnos, para que nos aplaudan, para sentirnos mejores que los demás. Frutos dignos para el Señor. En respuesta a que Él nos ha salvado, en respuesta a que Él, como leímos hace rato en el devocional, vino a salvar a los pecadores, dice, para los de los cuales yo soy el primero. Y eso dice cada creyente en la medida que avanza en su santificación. Dice, no, Señor, no eres Pablo el primero, el primer pecador soy yo. Y si tú hablas con otros pecadores maduros, dices, no es ni Pablo ni tú, soy yo. Porque en la medida que avanzamos en la madurez, el Señor nos muestra más nuestra incapacidad, nos muestra más nuestra inutilidad. Y es que Él empieza ahora sí a producir los frutos del Espíritu Santo. Y esto honra al Señor, no a nosotros. Aquí estamos para honrar al Señor, no a nosotros, no a ningún pastor, no a ningún misionero. Aquí venimos a honrar al Señor, andando por el camino angosto y produciendo buenos frutos que Él va desarrollando en nosotros. Entonces vean, Cristo dice, una persona puede confesar a Cristo y puede hacer un montón de cosas buenas en el nombre de Cristo, pero todavía seguir siendo inconverso. Qué terrible sería eso para nosotros. Cristo dice, tarde o temprano, una persona que ha confesado a Cristo, tarde o temprano va a salir de esa persona, de su boca, de sus actos, de su conducta, de sus actitudes, van a salir sus frutos. ¿Qué tipo de árbol es? ¿Buen árbol o mal árbol? Y miren el versículo 16 de Mateo 7, regresamos ahí. La primera parte dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo podemos saber si alguien es un lobo vestido de oveja? Por sus frutos, dice Cristo. Escúchenlo, convivan, véanlo con sus frutos. Miren bien sus frutos. ¿Cómo vamos a saber si la confesión de fe es genuina de alguien? Por sus frutos lo sabrán, dice Cristo. Y nosotros mismos podemos preguntarnos, ¿cómo puedo saber que de verdad soy creyente? Cristo dice, no es solamente por tu confesión de fe, no es solamente por la decisión que tomaste en el pasado, sino también por medio de los frutos. El Espíritu Santo testifica y testificará que somos creyentes por medio de los frutos que Él está produciendo en nuestra vida. Gálatas 5, vamos, no pierdas Mateo 7, vamos a Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales frutos no hay ley. Véanlo, mira, contra tales frutos ni nuestra remanente pecaminosidad podrá. Contra tales frutos ni los mismos ataques del diablo podrán. Contra tales frutos del Espíritu, que es todopoderoso, ni el mundo podrá. Ninguna de esas leyes del pecado podrá. ¿Quién prevalece en la vida cristiana? En nuestra vida cristiana prevalece siempre nuestro pecado remanente o prevalece el Espíritu con sus frutos. A eso se refiere ser buen árbol y producir buenos frutos.
Entonces vean esto, cuando habla que el Espíritu Santo testifica que somos creyentes, no es por medio de algo místico, no es por medio de algo mágico que tenemos que sentir y como que estamos flotando en las nubes siempre, no, sino por medio de los frutos que Él produce en nuestro carácter, que Él produce en el corazón, perfeccionando el corazón de carne que ya nos ha dado. Produce en nosotros estos frutos poco a poco, y estos frutos poco a poco darán mayor evidencia para nosotros mismos y aún para los otros creyentes de que ya somos hijos de Dios. Pero vean, hermanos, nosotros no confiamos nunca en nuestros frutos. El creyente verdadero, aunque sabe que está caminando por la gracia de Dios en el camino angosto, y sabe que por la gracia de Dios poco a poco está produciendo buenos frutos, él sigue confiando en la puerta estrecha. Él sigue confiando en la obra que Dios ha hecho en él para convertirlo en buen árbol. Lo otro solamente son evidencias en las cuales nunca pondrá su confianza, sino que dicen: Dios sigue siendo bueno conmigo porque me salvó. Dios me sigue perfeccionando porque me salvó. Yo confío en Cristo. Yo camino el camino angosto por Cristo. Fructifico para Cristo. Confío en Cristo nada más. Es por medio de los frutos. Regresamos a Mateo 7, ahí el versículo 16. Es por medio de los frutos, dice Jesucristo, no solamente por medio de las palabras de los creyentes. Ahora vean la segunda parte del versículo 16. ¿Acaso, pregunta Cristo, acaso se cosechan o se recogen uvas de los espinos? ¿O se cosechan o recogen higos de los abrojos? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está usando un argumento absurdo, pero para enseñarnos algo. O sea, ¿es posible esto? Cristo dice, así como es imposible recoger o cosechar uvas de los espinos o higos de los abrojos, también es imposible ser mi discípulo, dice Cristo, y no llevar evidencias, no llevar frutos de un discípulo mío. No es posible. Es ilógico, es imposible cosechar un fruto de un árbol que no es. Asimismo, es imposible que un creyente no dé fruto si se dice mi creyente. Los frutos darán evidencias. Y todos nosotros somos árboles, hermanos. Cristo lo dice, solo hay dos tipos de árboles. O tú eres árbol malo que das malos frutos para Dios, o tú ya eres por la gracia de Dios un fruto bueno. Pero un árbol bueno que da frutos buenos. Nadie puede decir, bueno, yo no soy árbol. No, Cristo dice, todos con su estilo de vida, con lo que dicen, lo que hacen, cómo se comportan, cómo viven, están dando evidencias de que ya son o árboles malos o árboles buenos. Esto es lo que nos enseña Cristo. Jesús nos está enseñando claramente que no debemos dar por hecho que una persona es creyente solo porque confesó a Cristo o hizo su decisión en el pasado. La evidencia de la salvación no es una decisión. La evidencia de la salvación no es la repetición de una oración. Dice Cristo, es una vida nueva. Son los nuevos frutos en la vida completa del creyente. Son los frutos no solamente dentro de la iglesia, son los frutos en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, con sus vecinos, como ciudadano, como pariente, como hermano, como hijo, con los inconversos, con los que lo odian, con los que lo aman. Es una vida nueva, son los frutos nuevos en la vida completa del creyente, poco a poco, de manera gradual, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, sí de manera humilde. Señor, confirma tu obra en mí. Cristo no dice que los conoceremos por su decisión o por su hablar, sino por su fruto.
Y esto también lo enseñó Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17, cuando habla que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras. ¿Cuáles obras? Los frutos. Sin el dar evidencia que estamos en el camino angosto, es una fe muerta, no es una fe verdadera. Dice así Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Vean, si alguno dice que es cristiano, si alguno dice que ha hecho su confesión de fe, si alguno dice yo tomé mi decisión por Cristo y no tiene obras, no tiene frutos, no se ve que camina por el camino angosto, ¿podrá esa fe falsa salvarle? Véanlo. La fe tarde o temprano va a producir obras. Y si un hermano, aquí pone un ejemplo práctico de cómo podemos ver la fe. No es el único ejemplo, hay muchos en la Biblia. Aquí pone este. Y si un hermano o una hermana tuya están desnudos, o sea, son pobres y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros los ve y solamente les dice, Dios les bendiga, vayan en paz. Caliéntense, sáciense con lo que puedan, denle gloria a Dios por su pobreza, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, no los ayudas. No es que soluciones su pobreza, sino que en ese momento suplas una necesidad inmediata. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha esa fe que dice tener esa persona? Y remata, así la fe si no tiene obras. ¿Cuáles obras? De misericordia, de amor, de cuidado, es muerta en sí misma. Véanlo, hermanos, ese es dar fruto para Dios. Y si es un hermano, necesitamos ayudarnos con mayor diligencia. Vean, hermanos, entonces no caigamos nosotros como en muchas iglesias actuales, en el cristianismo moderno, no tengamos una opinión muy baja de la conversión. Esto es algo sagrado. Cuando Dios regenera a una persona, Él no juega con esa persona. Lo va a cambiar del fondo de su corazón, le da un corazón nuevo. Y poco a poco le enseña a caminar por el camino angosto. Y poco a poco, a través de las pruebas, la providencia, las luchas, lo enseñará a ir fructificando para Él. Cambiará sus actitudes cuando vea necesidades inmediatas. Vamos a regresar a Mateo 7, ahora los versículos 17 y 18. Mateo 7, 17 y 18, empiezo a leer, dicen así: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, es imposible, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hasta allá. Estos versículos son una de las enseñanzas más importantes en todas las escrituras con respecto a la naturaleza del hombre inconverso. Jesús está dándonos algunas enseñanzas claves para entender al hombre y su salvación. Recuerdan que hace rato, cuando vimos el primer punto en Mateo 7, del 13 al 14, vimos que en muchas iglesias solamente enseñan, tú tienes que pasar por la puerta y listo. Pues aquí, en estos dos versículos, también se enseña la mitad, solamente se enseña de una manera parcial. Lo que nosotros siempre enseñamos se encuentra en la segunda parte del versículo 18. Cuando evangelizamos sobre todo a católicos, a falsos creyentes, les decimos, bueno, es que los árboles malos no pueden dar frutos buenos. Y eso está bien. O sea, ¿qué significa eso? Les decimos, tú no puedes salvarte por medio de tus obras, porque tú eres un árbol malo y es imposible que el hombre inconverso pueda hacer obras buenas que agraden a Dios. Es correcto. Es imposible que una persona inconversa tenga obras buenas o frutos buenos que agraden a Dios. Pero ahí nos detenemos. Veamos la primera parte de ese versículo 18. Dice, no puede tampoco, véanlo, no puede tampoco el buen creyente
el creyente verdadero, el regenerado por la gracia de Dios, dar malos frutos. Estos versículos, repito, los utilizamos para evangelizar. No, es que el árbol malo, el inconverso, no puede acercarse a Dios cuando quiera. Bueno, pero ¿qué dice al principio? Cuando uno ya es creyente, ¿por qué no decimos, bueno, ¿y por qué no das buenos frutos? Si dices que eres creyente, aquí dice Cristo, no es posible que una persona que ha confesado a Cristo siempre y siempre y siempre esté dando malos frutos. ¿Qué está dando evidencia? De que es un árbol malo. Hermanos, con toda la pena, esto es algo que a mí también me pega. Pero Cristo lo enseña. No leamos, no veamos solamente los versículos o del versículo saquemos solamente lo que nos conviene. Es verdad, sigamos evangelizando a los inconversos, a los falsos creyentes, a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, y decirles, no, tú eres árbol malo, tú eres una persona que no puedes agradar a Dios. Nunca nadie se salvará por sus obras. Pero también debemos de decir a los que ya se dicen creyentes, ¿tú te dices que eres buen árbol? Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Cómo vives para Dios? No que nuestras obras nos salven, sino que nuestras obras dan evidencias, pocas o muchas obras dan evidencia de qué tipo de árboles somos. Entonces Jesucristo nos enseña que es imposible que el inconverso dé buenos frutos. Asimismo, en el versículo 18, Jesucristo nos enseña que es imposible que el creyente dé siempre malos frutos. Ahora, escuchen bien, vamos a darle el equilibrio a esto. ¿Significa esto que el creyente verdadero no puede pecar? No. El creyente verdadero puede pecar, definitivamente sí. Lo que Cristo está enseñando es lo siguiente: un hombre inconverso tiene un corazón negro, muerto y depravado. Y este hombre con esta naturaleza depravada y con este corazón de piedra no puede producir frutos buenos para Dios. Pero Cristo también enseña, en contraparte, el creyente verdadero que ahora tiene una nueva naturaleza, tiene un nuevo corazón dado por mí, no puede producir siempre frutos malos como un estilo de vida. Dice Cristo, no puede. ¿Por qué? Porque ya es una nueva criatura. No es parte de su naturaleza más. Si es árbol bueno, sus frutos en la generalidad serán buenos. Pero si sigue siendo fruto malo en la generalidad, a través de los meses y los años, sus frutos serán malos. Esto también lo enseña el apóstol Pablo. No pierdas Mateo 7, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Claro que podemos caer, claro que podemos pecar, pero no es nuestro estilo de vida, ya no. Como vimos en el primer punto, habrá disciplina y corrección del Señor que nos sacarán de ese mal hábito. Gálatas 5:6 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, véanlo, ni ese rito externo vale algo, ni la incircuncisión tampoco es, bueno, yo no soy judío, yo soy gentil y Dios no, tampoco vale nada. ¿Qué vale? La fe que obra por el amor. En Cristo Jesús es la fe que obra, pero obra por amor, porque ya entendió que Cristo lo amó en la muerte de Cristo, en su propia muerte en la cruz. Entiende que Cristo derramó su vida por amor. Señor, yo tengo esta fe, voy a obrar, pero porque te amo. Me hiciste un recipiente de tu amor. Es una fe que obra, es una fe que fructifica. Es decir, es contra de la naturaleza pecaminosa del inconverso hacer algo bueno o vivir una vida buena que agrade a Dios. De la misma forma, dice Cristo, es contra
de la nueva naturaleza divina del creyente, vivir una vida mala siempre que desagrade a Dios. No es posible. Y ahora voy a apelar a ustedes, voy a apelar a sus experiencias personales. Todos ustedes que son creyentes verdaderos lo saben. Ustedes mismos luchan contra el pecado. Y a veces han caído, a veces han sentido vergüenza, a veces dicen, Señor, te fallé. Pero luchan contra el pecado. Y eso seguirá porque todavía tenemos mucho pecado que pelea contra nosotros. Pero por otro lado, tú y yo ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. Quizá en un momento sí caemos, pero no podemos volver a la vida pecaminosa de antes. No podemos abandonar todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Tú sabes que no puedes volver a la vida misma, a la misma vida de antes. Es imposible. Es lo que Cristo dice. Esto será algo que el mismo creyente experimentará. No puedo, Señor. Sí caí, pero no puedo seguir haciendo esto. No debo hacerlo. Te fallo, ayúdame. Nosotros en nuestra experiencia vivimos Mateo 7, versículo 17 y 18. No puedo, Señor. Te fallé, pero no puedo. Entonces, ¿podemos pecar? Sí. ¿Podemos caer? Sí. Pero no podemos volver a lo que hacíamos antes. No es posible, no será posible para los verdaderos convertidos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros mismos reconocemos la obra sobrenatural que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros sabemos que luchamos contra el pecado, luchamos contra el diablo, contra el mundo, pero reconocemos que aún eso no nos puede volver atrás. Hay algo en nosotros que nos impulsa a seguir. Hay algo en nosotros que es el poder del Espíritu Santo que nos levanta y nos hace continuar. Es algo sobrenatural. Caemos y el Señor nos levanta. Él lo permite muchas veces para humillarnos y enseñarnos a depender de Él, a que no te desvíes del camino angosto. Mira qué te va a pasar. Si sigues produciendo malos frutos, mira tus consecuencias. Y el Señor a los creyentes verdaderos les permite muchas veces sufrir las consecuencias temporales del pecado, porque las consecuencias eternas, la condenación fueron puestas y la culpa fueron puestas en el cuerpo de Cristo mientras moría ahí. Nosotros sabemos que no podemos, porque por la gracia de Dios ya no somos árboles malos, somos árboles buenos, que damos evidencias de serlo por los frutos buenos que producimos. Tristemente en muchas iglesias se ha reducido esta obra magnífica, recreadora, sobrenatural de Dios en la vida de un pecador a nada más que una decisión humana. El falso evangelio dice, decide por Cristo y todo en tu vida va a cambiar. No hablan de la pecaminosidad del hombre. No hablan que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hablan de la necesidad de la gracia. La Biblia nos enseña que la salvación es más que una decisión, una simple decisión humana. Sin perder Mateo 7, regresemos a Gálatas. Hace rato leímos Gálatas 5, 6. Ahora vamos a leer Gálatas 6, 15. En Gálatas capítulo 6, versículo 15, dice otra vez: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, pasar por la puerta estrecha, ser hecho buen árbol. En Cristo Jesús es esto, es una nueva creación, lo que llevará a una nueva vida. ¿Por qué podemos decir que estamos viviendo progresivamente, gradualmente, una vida nueva? No perfecta, pero una vida nueva, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo.
como vamos a leer brevemente. La salvación es una nueva creación, es una nueva vida. Por eso se nos exhorta en la Biblia, tienes que dar fruto. ¿Por qué? Porque ya eres árbol nuevo, árbol bueno. Ya no eres el viejo árbol malo. Ya no estás andando por el camino espacioso. No has entrado por la puerta amplia. Tu vida es diferente. Tú eres diferente. Por la gracia de Dios. Internamente somos diferentes. Luchamos contra el pecado, sí, a veces caemos, sí, a veces pecamos, sí, no somos perfectos. Sabemos que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo corrompible, no seremos perfectos, pero no podremos tener la misma relación con el pecado que teníamos antes, porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, de mente hacia el pecado, hacia nosotros mismos y hacia Dios. No podremos volver a tener la misma relación con el pecado de antes. Cristo dice en Mateo 7, y aquí lo vemos en Gálatas 6:15, es absolutamente imposible. Es una nueva vida, no perfecta, pero es una nueva vida. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. De modo que, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, ya no es árbol viejo ni malo, nueva criatura es. Su camino amplio se acabó, sus frutos malos han acabado como su estilo de vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aprenderá poco a poco a caminar en el camino angosto, poco a poco de la mano del Señor, quien es su pastor, dará buenos frutos. La Biblia lo dice, hermanos. Esto no es poesía. Esto no es para agradar el oído. Esto es una realidad que Dios hará. Su gloria está comprometida, su honor, su reino, su iglesia están comprometidas en esto. Cuando el Señor regenera, otorga una nueva vida. Obras, como leímos en Efesios 2:8, obras que Dios ha predestinado para que andemos en ellas. El creyente es una criatura completamente diferente, dice la palabra, que antes. En la parte más profunda de su ser es un hombre nuevo. Y tú, como creyente verdadero, si has experimentado la regeneración, dices, Dios me salvó, no hice nada, Él lo hizo. Pero en la mayoría de las iglesias hay personas que se dicen cristianas porque hicieron su decisión de fe, pero pueden vivir en el pecado continuamente sin problema. Pueden vivir en el pecado continuamente sin la disciplina de Dios. Pueden vivir en el pecado sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Pregunto entonces, ¿por qué el Señor salva a algunas personas de la condenación del pecado, pero no las salva del poder del pecado diariamente? Y a otros Cristo salva no solamente de la condenación eterna del pecado, sino también las salva del poder, de la esclavitud y del yugo del pecado en sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque muchos creyentes, muchos confesantes, muchos que han hecho su decisión no son salvos y otros sí. De nuevo, no estamos hablando de perfeccionismo, no estamos diciendo que un cristiano nunca va a caer, simplemente estamos hablando de un estilo de vida, frutos que reflejen una nueva vida o una nueva criatura. Estamos hablando de los frutos de un discípulo de Cristo, de un creyente verdadero. Regresa conmigo a Mateo 7, ahora vamos a leer el versículo 19. ¿Cuáles son las consecuencias de ser árbol malo? Versículo 19 de Mateo 7, todo árbol, ahí implica que es un árbol malo, todo árbol que no da buen fruto es cortado, véanlo, y echado en la perdición, en la condenación eterna, en el fuego. Esa es la figura.
Pero muchos de nosotros enseñamos lo contrario. En nuestra manera de evangelizar, decimos, todos los que hicieron su confesión de fe, todos los que ya tomaron su decisión por Cristo, todos ellos, ninguno va a ir al infierno. Y Cristo dice lo contrario. Para Cristo dice, la confesión de fe vale nada si no da fruto. Si no da fruto tu confesión, mi confesión de fe no vale nada. Véanlo, hermanos, la fructificación, el fruto, el andar por el camino angosto. Miren, lo que Cristo tampoco está enseñando es salvación por obras, ya que la salvación es por medio de la gracia y nada más. La salvación no es por nuestras obras, porque si la salvación fuera 99% lo que Dios hace y 1% lo que hacemos nosotros, todos nos veríamos en el infierno por ese 1%. La salvación, enseña Cristo en estos versículos y en otros, en todo su evangelio, es un acto de gracia. Pero debemos entender que en la salvación Dios no solamente nos justifica, como vimos, de la culpa y de la condenación eterna del pecado, ahora y en el futuro. O sea, será una realidad en el futuro para cuando esté la ira venidera para los inconversos. Sino que también en la salvación, Cristo nos regenera previamente. Dios por medio, repito, de la justificación nos salva de la condenación del pecado. Pero por medio de la regeneración, Él nos hace nuevas criaturas suyas que van a empezar a producir poco a poco buenas obras. Y eso significa que nos salva del poder y de la esclavitud del pecado en nuestra vida diaria. Vean, hermanos, la salvación no solamente es un acto legal de justificación ante Dios, es una realidad cotidiana de que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del diablo ni del mundo. Lo dice Romanos 6, 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa? En la regeneración somos nuevas criaturas que van a producir frutos para Dios. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, Él en la salvación nos regenera para que ya no seamos esclavos del pecado en la vida cotidiana, aunque tenemos una naturaleza aún, tenemos parte del pecado remanente en nuestras vidas. Ese pecado no nos esclaviza, no nos domina, no es nuestro amo ni nuestro Señor. Por la regeneración y por la justificación, al creer en Cristo, toda culpa, toda condena es quitada. Somos declarados justos ante Dios. Nosotros haremos estas buenas obras no para salvarnos, sino porque ya somos salvos por medio de la fe. Nosotros no debemos creer que la salvación no tiene poder, porque la salvación sí tiene poder. Nosotros debemos de predicar este glorioso evangelio que Cristo predicó. ¿Cuál? Lo que hemos leído aquí en Mateo 7. La persona que confiesa a Cristo, pero no tiene el fruto del creyente en su vida, va a ir al infierno. Es lo que dice el versículo 19 de Mateo 7. La persona que confiesa con su boca a Cristo, pero no tiene el fruto del creyente en su vida cotidiana, va a ir al infierno, será echado en el fuego, dice Cristo. No es porque perdió su salvación, no es porque la tuvo un tiempo y la perdió, salió del camino angosto y se metió en el camino amplio. No es que perdió su salvación como muchos mal enseñan, que hoy puedes ser salvo y mañana no, y pasado mañana sí, y el otro día no, y estás entrando y saliendo del reino. No es tampoco porque la salvación es por medio de la fe y las obras, sino porque si una persona por fe ha sido salvada, convertida y regenerada, va a producir obras para Dios, porque es una nueva criatura del Señor. Y esta es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento y de todos los creyentes
a través de la historia de la iglesia. Dios nos libre de caer en nuevas y falsas interpretaciones de estos versículos. No serían el evangelio verdadero. Y ya para concluir, hermanos, vamos a leer el versículo 20 de Mateo 7. Vuelve a decir el Señor: así que, en conclusión, dice, por sus frutos los conoceréis. Nuestro Señor repite lo que mencionó al principio del versículo 16. Por sus frutos se conoce a los falsos profetas y a los falsos confesantes. Y lo vuelve a decir en el versículo 20. Por sus frutos los van a conocer. Esa es la manera más segura, bíblica, de saber si nosotros somos creyentes y de saber si otros lo son. Y cuidado de buscar perfección, hermanos, ni en nosotros ni en los demás. Dios nos libre, no. Frutos bíblicos, evidencias bíblicas. Cristo repite, para ser más específicos, yo voy a parafrasear. Es como si Cristo dijera: por su estilo de vida los conocerán. No por lo que digan, no por su plática amena, no por lo que conversen, sino por lo que hacen día a día, de lunes a domingo, por su forma de ser en la iglesia, repito, en su casa, en su trabajo, en su comunidad en general, por cómo viven y se comportan todos los días de manera general. Pero muchas personas, repito, están confiando solo en su decisión, solo en su profesión de fe que hicieron en el pasado, y no analizan ni examinan sus frutos en el presente. Frutos que vienen de esa fe que dicen tener. De esta forma los hombres no están confiando en Cristo. ¿Sabes de qué están confiando? Están confiando en su decisión, la decisión como una obra. Esta es la idolatría actual del decisionismo que se predica en las muchas iglesias evangélicas, tristemente. Debemos enseñar a todos los hombres que somos salvos sin obras, que somos salvos únicamente por medio de la fe en Jesús, por medio del arrepentimiento de todos nuestros pecados. Pero Cristo dice: una persona que ha sido salva por la fe ha entrado por la puerta estrecha y además ha sido hecha un árbol bueno. En consecuencia, dice Cristo, y por lógica, de acuerdo a su nueva naturaleza divina que he puesto en él, caminará por el camino angosto de la vida eterna y producirá de manera gradual, progresiva, buenos frutos que honren, glorifiquen al Señor que los salvó. No tendrán una vida perfecta nunca. No estarán exentos de caer, no estarán exentos de tambalearse. No podrán nunca dejar de luchar en contra de su pecado, del diablo, del mundo, pero se notará y dará evidencias de que anda por el camino angosto, de que ama a su Señor, ama y quiere estar en ese camino. Él quiere en su vida producir buenos frutos para su Señor que lo salvó. Y además lo hará convencido cada vez que es la mejor vida que le pudo haber tocado, que es 1000 veces mejor que si Dios lo hubiera abandonado a la imaginación de su propio corazón. Con toda la lucha, las caídas, la oposición, es la mejor vida porque ya soy salvo. Y no solamente soy salvo, la salvación no solamente es para un beneficio personal, la salvación apunta a Cristo. El creyente verdadero sabe que esta es la mejor vida que le pudo haber tocado porque tiene el alto, costoso privilegio de conocer a Cristo, de crecer en una comunión íntima con Él mientras camina por ese camino angosto, mientras aprende a fructificar para Él. Tiene el privilegio de ser transformado a la imagen de su Señor en cada prueba y en cada caída y aún en cada triunfo espiritual. Esto lo irá entendiendo poco a poco. Señor, no es lo que yo creía que era el Evangelio, pero como me estés tratando es lo mejor. Yo ya soy tu hijo, soy una nueva criatura, soy declarado justo, ya no soy esclavo del pecado, ya no es Satanás mi Señor. Tengo el privilegio de ser un árbol bueno. Quiero hacerlo.
No lo hago de manera perfecta, te fallo, caigo, no te entiendo, me extravío temporalmente, mientras entiendo poco a poco tu palabra, pero quiero hacerlo. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso cuando tenemos hermanos en la iglesia que no andan bien, como un estilo de vida, que después de años o un largo tiempo vemos que no crecen, no maduran, no crecen en la santidad, debemos hablar con ellos acerca del momento de su conversión. Debemos de investigar con las Escrituras acerca de su salvación. Tenemos que examinar su vida actual, no solamente su decisión o su confesión de fe o el momento que dice que Dios lo regeneró. Debemos de examinar su vida actual, pero conforme a las evidencias de salvación que la misma palabra de Dios nos proporciona. ¿Para qué? Para juzgarlo, para condenarlo. No, para ayudarlo a él a tener una seguridad y una conclusión bíblicas con respecto a su salvación. Ese es el objetivo de la exhortación. Ese es el objetivo de la disciplina eclesial. Ese es el objetivo de ser hermanos, de estar en una comunidad verdadera de creyentes. Ayudarnos unos a otros con la palabra. Es lo que Dios está haciendo en este momento con su palabra. Confirmar, tener una seguridad bíblica, llegar a una conclusión bíblica de que ya somos obra de Dios. Y eso nos continúa a seguir en el camino angosto, no en nuestros propios caminos. Por ejemplo, debemos siempre constantemente hacernos a nosotros mismos y hacerles a aquellos que vemos que ya tienen un tiempo en el Evangelio y no dan un buen fruto digno del Señor, o no caminan constantemente por el camino angosto, preguntarles algo así como: ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Sabes realmente qué significa la cruz de Cristo? ¿Sabes lo que significa verdaderamente la salvación de gracia? Preguntas que nos llevan a las raíces de nuestra fe. Que realmente, ¿cómo fue tu nuevo nacimiento? ¿Qué usó Dios para regenerarte? Pero repito, no para juzgarnos, sino para animarnos y exhortarnos y decir: hermanos, necesitamos hacer esto porque Dios dio su vida por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo con Él? ¿Qué hace Dios a pesar de nosotros? ¿Qué hace Dios en nosotros a pesar de nosotros? Porque tristemente hasta el día de hoy muchos congregantes no tienen un conocimiento de lo que es el Evangelio. No tienen ni un conocimiento básico de lo que es el Evangelio. No tienen un conocimiento de cómo una persona se salva, o tiene conocimientos distorsionados, como dije, solamente lo ven como una decisión humana. No saben ni de qué nos salva el Señor, lo que comenté hace rato. La salvación no solamente implica salvación de la futura condenación del pecado. Claro, lo somos ahora por medio de la justificación. Seremos salvos de la ira venidera. Pero ¿por qué no entendemos que también nos salva de la esclavitud y del dominio del pecado? Tenemos esa promesa presente. No solamente somos salvos de la culpa, no solamente somos salvos de la condena. Hoy, por la regeneración, por el proceso de la santificación que está en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. O sea, nos salva también de la esclavitud del pecado. Eso muchos no lo saben. Son cosas que nos dan seguridad en Cristo de lo que ha hecho en nosotros por su gracia. No saben de qué nos salva el Señor. Otra cosa, ¿por qué pasa esto? Solamente se habla del Evangelio, a veces correctamente y a veces incorrectamente, en las campañas evangelísticas. Y aparte se habla del Evangelio de manera superficial. Y después de eso no se vuelve a hablar o mencionar el Evangelio de Jesucristo. Dicen ya, el Evangelio es para principiantes. Necesitamos meternos ahora en las cosas profundas de la palabra. El Evangelio es para los
inmaduros o los inconversos, o el Evangelio es para salvarlos. Pero una vez salvo ya no necesitamos hablar del Evangelio, al contrario. No, hermanos, el Evangelio es el todo del creyente. Podremos fallar en nuestros conceptos eclesiológicos, cómo vivir en la iglesia, el gobierno de la iglesia, cómo estructurar una iglesia. Podemos fallar en eso. Dios sabe que podemos salirnos del camino angosto en estos conceptos. Podemos fallar en los eventos futuros y no va a pasar nada. Pero si fallamos en cuanto al Evangelio verdadero, al glorioso Evangelio de Cristo, si fallamos en conceptos, por ejemplo, de Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 20, podemos fallar en todo, aunque nuestra eclesiología sea la correcta, y aunque tengamos buenos conceptos escatológicos de los eventos futuros, si no somos salvos, eso no servirá de nada, eso no nos salvará. Podremos haber sido bautizados correctamente, podremos practicar las ordenanzas correctamente, pero si fallamos en el Evangelio, estamos perdidos para siempre. Seremos echados y cortados, seremos árboles cortados y echados en el fuego, hermanos. Tú y yo podemos verlo cuando conocemos a alguien en la calle y yo soy cristiano, pues yo también. Y le preguntamos, ¿eres salvo? Sí. Nos dice, bueno, ¿cómo llegaste a ser salvo? Por lo general nos dicen, bueno, soy salvo porque ya hice mi decisión. Pero viven como el diablo, viven con el diablo. Y ese no es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero no habla de decisionismo. El Evangelio verdadero habla de una obra de Dios. Hemos visto que el propósito del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es que las personas hagan una decisión. No, el gran propósito del Evangelio es glorificar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esto no se hace con una simple decisión para añadir a Cristo al resto de mi vida. Es como un amuleto Cristo para mí, pero no es la parte central de mi vida, no es el todo en mi vida. Pero Cristo nos está enseñando en Mateo 7, del 13 al 20, que su Evangelio es algo más que una decisión humana o una confesión de fe. El propósito del glorioso Evangelio es mostrar al Dios soberano, quien a la vez es santo, justo, recto, y es bondadoso, perdonador y clemente. El propósito del glorioso Evangelio también es mostrar a cada ser humano como una criatura muerta en pecados. No solamente como una criatura muerta en pecados, una criatura que pertenece a una raza caída, sin esperanza y sin futuro por sí misma. El propósito del glorioso Evangelio es mostrar también al Señor Jesucristo como Dios, como hombre, como el único salvador de esas criaturas pecadoras. ¿Cómo? Al haber muerto en la cruz por esos pecadores bajo la ira de Dios. Y también al haber sido resucitado de los muertos, cuando Dios el Padre dio fe de que esa muerte de Cristo fue suficiente para aplacar su ira y para que esos pecadores reciban el perdón. El glorioso Evangelio es para mostrar que para ser salvo todos los pecadores deben arrepentirse de todos sus pecados, de su naturaleza pecaminosa, y acudir a Jesucristo con fe para ser perdonados de todos sus pecados y ser justificados. El Evangelio eso es presentar estos requisitos para ser salvo. Necesitas arrepentirte y creer, pero esto es un don de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos, no es una decisión. Jesús nos enseña en este Evangelio, gracias a Él, que hay muchas maneras o muchas evidencias de su salvación para los creyentes. Que eso nos ayuda a cuidarnos, a disciplinarnos, exhortarnos, enseñarnos mutuamente. Hay muchas evidencias bíblicas de cómo saber que somos salvos y cómo saber que otros son salvos. Lo vimos. 2 de ellas, de las muchas que hay, son pasar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto,
Y la segunda es ser buen árbol y producir buenos frutos. Entonces, ya para terminar, hermanos, miren, no queda más que preguntarnos. Después de haber visto estos dos puntos como parte del glorioso evangelio, lo que es la puerta estrecha y el camino angosto, lo que es el árbol bueno y los buenos frutos, preguntarnos de manera sincera y contestarnos delante de Dios: ¿hemos recibido la salvación? ¿Hemos ido a Jesús con fe y arrepentimiento? Es decir, ¿ya pasamos por la puerta estrecha, la cual es Cristo? ¿Ya hemos recibido el nuevo nacimiento? O sea, ¿ya somos nuevas criaturas? ¿Ya somos buenos árboles? ¿Estamos caminando por el camino angosto del discipulado cristiano y bíblico? ¿Estamos fructificando en gratitud para Dios? Ya comentarios finales, hermanos. Que Dios nos conceda, que Dios nos conceda estas cosas, que Dios nos confirme en estas cosas, y que Dios conceda fe y arrepentimiento para aquellos pecadores perdidos que hoy han visto su condición deplorable y vil ante Dios, que se dieron cuenta que están caminando por el camino espacioso, que solamente han pasado por la puerta amplia. Que Dios les otorgue fe y arrepentimiento a todos aquellos que hoy por el estudio se dieron cuenta que son árboles malos, que producen frutos malos. Que Él conceda, como lo hizo con nosotros en un momento cuando nos regeneró, que les conceda también a ellos fe y arrepentimiento. Que nuestro Padre les conceda entrar por la puerta estrecha, la cual es Cristo, y los regenere, para que sean nuevas criaturas del reino de los cielos. Que Dios también a nosotros, que nos ha regenerado, nos conceda, Dios, caminar por el camino angosto. Este es un gran privilegio para nosotros. Y nos otorgue dar buenos frutos que lo exalten y lo glorifiquen, por habernos salvado en Cristo. Que Dios nos conceda, hermanos, la gracia de verdad de caminar por este camino angosto sin extraviarnos. Repito lo que dije al principio: no para lucirnos con nadie, no para quedar bien con nadie, no para buscar ningún ministerio, no. Caminar el camino angosto porque Cristo es digno. Que Dios nos otorgue dar buenos frutos, porque ya hemos experimentado su amor. Si nos decimos creyentes y no damos esos buenos frutos, hermanos, lo estamos avergonzando a Él. Estamos avergonzando a su iglesia. Avergonzamos al Padre que nos regeneró y afrentamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Que Dios nos conceda que ya somos nuevas criaturas, que ya somos árboles buenos, que hemos pasado por la puerta estrecha. Que Dios nos conceda fructificar para Él, continuar a pesar de las luchas, la oposición, la debilidad, los miedos, la incertidumbre y aún la incredulidad. Que Él nos conceda continuar en el camino angosto, difícil, imposible mantenernos en ese camino sin su ayuda. Que Él nos ayude a conocerlo, que Él nos ayude a entregarnos a Él, a servirlo, que aprendamos como Él a dar nuestra vida completa como Él lo hizo en la cruz. Y si hay algunos de nosotros que estén flaqueando,
Si hay algunos de nosotros que estén cediendo ante la tentación, que están cediendo ante las luchas, las pruebas, que quieren regresarse al mundo, si hay algunos de nosotros que están anhelando su vida pasada, o las cosas no salen como ellos quieren, que Dios nos permita que volvamos nuestros ojos espirituales hacia Cristo y recordemos que Él lo dio todo en la cruz. Él lo hizo por amor, dio su vida, recuerda, cargó la ira que te correspondía. Recibió la justicia del Padre que merecíamos por nuestros pecados. Él es nuestro ejemplo para continuar en este camino angosto, para fructificar. Que volvamos a entender, que Dios nos otorgue esta fe, que nos haga entender que Cristo murió en nuestro lugar y que Él nos sigue amando a pesar de que este camino angosto, a pesar de que es imposible en nuestras fuerzas dar buenos frutos. Él nos puede ayudar. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para ser mejores para Él? Que Él permita nuestro crecimiento a pesar de las luchas y la oposición. Que Él otorgue fortaleza en los que están cayendo. Que Él otorgue gracia en los que están enfermos, debilitados, tristes, que se han perdido del camino angosto, que han olvidado quién es su puerta estrecha, que han olvidado quién es el agricultor celestial quien nos hizo árboles nuevos. Que nos ayude a recordar qué hacemos aquí, que no se trata de nosotros, que se trata de Él, que nosotros fuimos incluidos en Él por su gracia. Que Dios entonces nos conceda seguir entendiendo, creyendo este Evangelio. Y en la medida que nos permita entenderlo y creerlo, podamos también vivirlo, experimentarlo y compartirlo con nuestros seres queridos que están perdidos. Y eso puede incluir a tu cónyuge, puede incluir a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos o a tu familia extendida. En la medida que vayamos experimentando, entendiendo y creyendo a Cristo con este Evangelio, Él nos dé las fuerzas para tener ese amor por los perdidos y podamos compartirles el Evangelio y decirles: si no pasas por esta puerta estrecha, si Dios no te convierte en un buen árbol, aunque tengas el parentesco que tengas conmigo, llegará el día que no estaremos juntos para siempre. Que Dios nos permita vivir este Evangelio, hermanos. Morir, vivir por este Evangelio. Que Dios nos permita andar en comunión íntima, estrecha. Por eso es camino angosto. Para que nos aferremos solo de Cristo, de nadie más. Un camino angosto donde pasamos uno por uno para no recibir ayuda más que del Señor, comunión con el Señor, mirarlo y seguirlo a Él, a pesar de las tormentas, las olas, los vientos que se levanten, y que fructifiquemos para su gloria en Cristo Jesús. Hermanos, que así sea. Que Dios bendiga y fructifique su palabra en este día.